Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo. Ya vamos por la número 233 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Valgas, seré su moderador. Esta noche hablaremos sobre toponimia indígena en nuestros barrios con el amigo el doctor Rafael A. Torres San Inocencio, quien ha estado con nosotros ya, si no me equivoco, en 5 ocasiones. Rafael. Hola, muy buenas noches. Ya nos estamos poniendo, ya estamos aprendiendo. Eh, Muy agradecido como siempre a ti, Pablo, y a básicamente el Instituto de Cultura por la oportunidad que nos das para estar aquí. Este es el sexto. Los temas son los barrios del municipio de San Juan, del municipio, no básicamente los barrios del viejo San Juan. Ese fue el primero. O sea que eso incluye Río Piedras y Santurce, San Mateo de Cangrejo. El segundo fue los barrios de Puerto Rico, que es el compendio general de los barrios. Y el tercero fue una serie de dos del caciquismo y el autonomismo en el 98, que es mi tesis de mi disertación doctoral. Y el otro fue las devociones. Para Semana Santa hicimos cómo los barrios recogen las devociones en Puerto Rico y cómo sus nombres reflejan esas devociones. Hoy vamos a hablar de las raíces indígenas y les doy muchas gracias a todas las personas en Facebook. Mucha gente le acogió positivamente o le dio like, en otras palabras, y otras personas los compartieron, así que esperamos que básicamente el tema les guste y les doy la bienvenida, ya sea por Zoom, por Facebook o básicamente por la versión de YouTube que va a estar en las líneas, en las redes posterior a este taller. Y de nuevo, gracias a Pablo, que me ha soportado este semestre completo, y veremos a ver qué nos trae el próximo semestre. Vamos a empezar. Pablo, necesito que me permitas compartir la pantalla, si eres tan amable. Inténtalo ahora. Ahora pues. Ok. Hablemos de los barrios. De nuevo, muy agradecido y muy contento de poder estar aquí. Vamos allá. Tenemos que dar una introducción. Si usted ha estado en una de las versiones previas, ya sea de los barrios de San Juan, de los barrios de Puerto Rico, de los barrios devocionales que tienen que ver con las devociones, tal vez esto pues sea una repetición, pero de todos modos lo hacemos. Vendrán otros coloqueos de barrios porque hay muchos otros temas en términos de sus nombres. Pero originalmente esto empezó en 1994, en el siglo pasado, como una tesis de maestría que parecía una tesis doctoral. Imagínense, aquí está el bebé. Y básicamente del Centro de Estudios Avanzados, muchas gracias siempre al doctor Marcial Ocasio y a la doctora Itza Alegría Ortega, que básicamente dirigieron la tesis, supervisaron la tesis. Fue una tesis difícil en el sentido de que no había mucha gente que entendía que esto era un tema de investigación. Créame que en 1994, en Puerto Rico, muchos historiadores entendían que los barrios no tienen historia o no tenían historia. Y obviamente, pues yo soy una persona muy dada a los desafíos y toda la historia, pues la verán las otras presentaciones. Yo me quedé en shock cuando vi un mapa de barrios como el que tienen allá atrás, pero era un mapa de esos planos de construcción. Y yo dije, mira todos los nombres de los sitios que yo camino con mi padre, que era ingeniero de construcción, ingeniero civil, y nunca los había visto en un mapa. Y yo dije, wow. Y me enamoré de los barrios, más que nada de los nombres. Pero por ahí seguimos con la historia de los barrios, los orígenes de los barrios, los alcaldes de barrios, que es un tema
que podemos trabajar en el futuro, que es interesantísimo. Y salió la tesis. La tesis tiene 2 tomos, ustedes vieron el primero, este es el segundo, que en los tiempos aquellos de tecnología limitada, pues era un apéndice que realmente hace una lista de todos los barrios y de los que tenemos sobre ellos. Se divide en pues, o sea, topónimos hidrográficos, topónimos topográficos, etc. Y una de las áreas son los topónimos indígenas. Mi agradecimiento, bueno, el libro fue publicado en 1999 por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Voy a tener que apagar ese abanico. En un segundo. Ok. Sudamos contentos. Por la Fundación para inaugurar la colección Dr. Arturo Morales Carrión, que fue uno de mis mentores, de una serie de publicaciones. El libro está disponible en la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, en el cuartel de Vallajá, gratis. No está disponible en librería, pero siempre recomendamos que deje una donación para exaltar la obra. Saludamos a la amiga Sonia Canetti, que es la nueva directora ejecutiva, tremendo nombramiento, y esperamos colaborar con ellos en otras cosas, pero el libro está disponible. Como le decía a Pablo antes, aunque yo he dicho esto muchas veces, esperamos que antes de fin de año saquemos una nueva edición del libro, porque el libro ya tiene 22 años, y obviamente una edición actualizada porque ha salido mucha investigación. Porque, porque como dijimos, los barrios no tenían historia, pero este libro lo que pretende, esta investigación, es básicamente hacer un panorama de lo que hay detrás de los barrios, de la historia de los barrios, de la toponimia de los barrios. Y al hacerlo, no pretende lograr unas conclusiones definitivas sobre muchas cosas, sino que básicamente lo que ha logrado, y estoy muy satisfecho, primero es en que más personas se interesen en investigar los barrios, investigar la identidad de sus pueblos, pero a través de sus barrios. Como verán, y como han visto en las otras conferencias, muchos barrios y muchos nombres de barrios son mucho más antiguos que básicamente los municipios. Así que antes se escribía la historia de los municipios, empezando en tal fecha, se juntaron estos vecinos y básicamente nombraron un regidor y pidieron permiso para crear un pueblo y bla, bla, bla. Y así era, aún en los libros de microhistoria. Gracias a Dios, las nuevas cepas de historiadores se han inspirado en lo que han podido sacar de estos libros, y lo que básicamente están empezando es a buscar a través de los topónimos cómo se llamaba eso, cómo se llamaban las diferentes comarcas antes de que existiera el municipio, antes que existiera el pueblo. Así que en ese sentido reafirmo que el interés de todas estas investigaciones es que más gente investigue los barrios, y que si eso básicamente implica que algo que yo haya dicho en estos libros se rebata, y hoy es un tema que puede ser rebatido porque estamos bregando con toponimia indígena, no hay conocimiento certero y absoluto, como van a ver. Y en ese proceso, yo me sentiré muy satisfecho de que alguien, y ha pasado, diga, no, eso no fue esto otro. Yo, fantástico. Si está documentado, te felicito, esa era la idea. No es microhistoria, porque es el estudio general o panorámico de un sujeto micro. Por tanto, hay otros trabajos que yo he hecho que tienen que ver con barrios individuales, eso sí es microhistoria. Esos trabajos se han publicado en 80 grados, y hay Barrio Indio, vamos a hablar de eso. En Lapicero Verde hubo un blog de historias de barrios que ya no existe, en El Sur a la Vista. Y hay muchos trabajos también que yo publiqué, una publicación en línea que se llama Saludos Puerto Rico, que tampoco existe. Así que hemos estado recopilando todo eso y estamos maximizando
las nuevas alternativas tecnológicas para la difusión de estos conocimientos. 3 personas bien importantes en este trabajo. Obviamente el doctor Ricardo Alegría, que como rector del centro propulsó que yo y que muchos colegas trabajáramos temas que no necesariamente eran convencionales dentro de la historiografía puertorriqueña, y nos alentó muchísimo a hacerlo. Con apertura práctica en términos de resolver problemas o básicamente incertidumbres sobre la historia. Pero en este tema en particular de la toponimia indígena, hay 2 personas que son fundamentales. Una es el doctor Luis Hernández Aquino, que yo nunca conocí, que publicó este diccionario de voces indígenas de Puerto Rico, que todavía se consigue, que básicamente es muy importante en esta investigación, y el doctor Manuel Álvarez Nazario, que yo sí conocí, que básicamente hizo varios libros que inciden sobre diferentes cuestiones de los barrios, no solamente la indígena, y es el que crea el concepto de la arqueología lingüística, que es una forma de caracterizar la búsqueda de diferentes asuntos históricos mediante la investigación casi arqueológica de la lengua, del idioma, de las palabras. Así que mi reconocimiento y mi agradecimiento siempre a Hernández Aquino, y obviamente quiero aclarar también que después de que se publicó la tesis, han salido muy buenas colaboraciones. Hay un libro del amigo Pancho Moscoso, mi maestro, que yo estoy loco por leer, que tiene que ver con los caciques, que posiblemente pues amplíe, rebata o fortalezca muchas de las cosas que estamos diciendo aquí, y no es el único. O sea, han salido muy buenas investigaciones, especialmente en lo que tiene que ver con las palabras, los nombres y el legado indígena, que queremos incorporar eventualmente en una nueva edición. Mi investigación realmente está más o menos detenida en el 1995, así que han salido muchas cosas muy buenas que queremos incorporar. Mi agradecimiento a estos 3 grandes maestros que son la inspiración de esta obra, y especialmente de la toponimia indígena. Cuando básicamente hablamos de Puerto Rico, hablamos de 78 pueblos, pero Puerto Rico se compone de 899 barrios. No, se compone de 902 barrios, porque se crearon 3 barrios adicionales entre el censo del 2020 y del 2010 y el 2020, que son los barrios, son 2 barrios en Patillas, Palo Seco y Tumbao, y el barrio de San Just, que es un barrio interesantísimo por la historia del topónimo. Es un antropónimo, es un nombre de persona. Creo que es en Trujillo Alto, entre Trujillo Alto y Carolina. Pero en realidad no se están creando nuevos barrios. ¿Cómo hablamos de los barrios? Pues hablamos de 899, 902 barrios, pero existen 151 subbarrios. Como recordarán de la conferencia original de Santurce, de San Juan, Santurce nada más tiene más de 41 subbarrios. Mayagüez tiene 5, etcétera. Y en el caso de, por ejemplo, de Camuy, Camuy tiene cuarteles. Los otros días estaba hablando con un historiador sobre eso mismo, porque él encontró también el concepto de las manzanas. Mis saludos al señor Delgado, que encontré muy interesante, pero muy interesante, porque yo no me había topado con las manzanas. Ya ha trabajado el área de Arecibo y estamos en comunicación. También en el área de Arecibo me dio San Jos, gracias María Reyes. En San Jos, perdón, en Arecibo también está el barrio de Biafara. Hay muy poca toponimia africana en Puerto Rico, y está posiblemente la que hay está en los sectores.
Así que eso es un área de investigación que estamos explorando, pero no en los barrios como tal. Cuando hablamos de los barrios, tenemos que entender que estamos hablando de unas jurisdicciones que están recogidas por el censo. Y tengo que hacer esa aclaración porque alguien me puede decir, pero mira, yo soy de Maracal, y Maracal en el barrio San Salvador, o yo soy de Villa Palmeras, y sí, Villa Palmeras es un barrio, pero no es un barrio reconocido por el censo. Cuando hablamos de 899, 902 barrios, son las unidades reconocidas por el censo. Los nuevos barrios se crean por acción legislativa en el siglo XIX, los aprobaba la Diputación Provincial, que era el equivalente de eso mismo. Y en ese sentido, los subbarrios y los sectores son otra cantera increíble. Para nosotros básicamente trabajar, acabo de hacer algo que no debía, pero nada, yo espero que no se dañe. Es una cantera excelente y es una nueva frontera. De la misma manera que tenemos 151 subbarrios, hay 824 barrios considerados rurales y 76 barrios que son lo que llamamos el barrio pueblo o el centro del pueblo, que usualmente son pequeños, pero usualmente son más poblados. Así que en ese sentido, también tenemos los sectores. Cada barrio está dividido por sectores y esto es un trabajo precioso que se hizo en Caguas bajo la administración del querido y siempre recordado William Miranda Marín, que fue un intento de cartografiar los sectores, pero los sectores son bien difíciles de cartografiar, porque son áreas vivas que cambian constantemente y que básicamente existen por la autoidentificación que tienen las personas. Aunque a principios del siglo XX se puso de moda ponerle estos anuncios a los sectores y a los barrios, ahí fue cuando empezó todo el auge de la identificación y la autoidentificación. Pero los sectores obviamente son un reto en términos de poder básicamente identificar. Algunos de los nombres de esos sectores son tan viejos o más viejos que los barrios. O sea, el nombre, vamos a ver ejemplos, pero cuando yo veo aquí a tu arriba, a tu abajo, esto, vamos a hacer un coloqueo si Dios quiere sobre los atos. Eso lo que quiere decir es que aquí preexistió un ato, y ese ato posiblemente existió y le han llamado el ato de Culebra y varias otras teorías antes de que existieran el municipio de Caguas. Así que algunos de los nombres de los barrios y de los sectores son muy importantes. Una de las pocas formas de identificar esos sectores es a través de los centros de votación, y este no es el mejor ejemplo, pero yo he encontrado barrios desaparecidos buscando en los sectores que votan en tal escuela. Disculpen. Es muy importante. Esa es otra forma de arqueología. Y si usted va buscando hacia atrás, o sea, esos son los centros de votaciones del 2012, pero existen los centros de votaciones de años anteriores, usted de pronto se va a topar, como en el caso aquí de Guaynabo, de un sector que se llama San Tomé. Y cuando usted vaya abajo atrás a las crónicas del Cabildo de San Juan, se va a encontrar con San Tomé, se va a encontrar con Mocelo, y se va a encontrar con muchos otros nombres de sectores que son muy antiguos. Así que eso es otro reto para la historiador, la historia de los barrios, es trascender las 902 jurisdicciones y empezar a ver los sectores y ver cuáles de esos nombres de los sectores, muchos son modernos, pero algunos de ellos son muy antiguos también. Los barrios son unidades electorales, no hemos visto todavía el mapa electoral, este es viejito, y obviamente uno de los mejores mapas de barrios son los mapas que se tienen que confeccionar en estas épocas para la redistribución electoral, así que es una fuente de referencia. En el pasado, los distritos electorales trataban de no dividir barrios en dos,
pero eso ha cambiado, ¿ok? Y como está diciendo María, sí hay barrios homónimos colindantes y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un barrio que existe en varios municipios a la vez con el mismo nombre y son colindantes, como el barrio Beatriz, en Caguas, Calle Isidra, como, si no me equivoco, el barrio Barina, Susúa, diferentes otros barrios que básicamente lo que hacen es que, lo que te están diciendo es que existía una unidad territorial mucho más antigua que los municipios, y a los municipios establecerse lo que hicieron fue que las cortaron. Y ese es un sujeto de investigación muy importante, pero muy importante. Siempre cito a Hostos y no voy a hacer todas las citas, pero fue una de las inspiraciones de esta investigación, y es que cuando Hostos, y Hostos hay que leerlo, no es bla, 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 Hostos, hay que leer lo que le escribió. Y él decía, él le enseñaba a los maestros que la mejor forma de dibujar, de aprender geografía era hacer un trazado de este cuarto, y después un trazado de esta casa, y después un trazado del solar en donde está ubicado, y después un trazado del área en general, y así seguía hasta llegar a la isla, y después al hemisferio, y después al mundo. Era un ejercicio excelente porque también ayudaba en lo que llaman el dibujo mecánico, pero tiene que ver con el hecho de que es muy importante que usted tome en consideración que esa forma de enseñar el mundo, es un globo del mundo, pero lo voy a coger y se lo haga al niño, le dice, mira, en esa puntita donde está ahí, ese piojito que hay ahí, esa hormiguita, es Puerto Rico. Y los niños dicen, pero por amor de Dios, Puerto Rico es grande, tiene mar y tiene montañas y tiene tierra. Y no es la mejor forma de enseñar geografía si tú básicamente partes de la premisa de que Puerto Rico es una cosita chiquita en el mundo. Hostos nos enseñó eso e inspiró esta investigación porque él menciona específicamente, al plano de la casa seguirán los del barrio y la ciudad, y a esto los de la provincia. O sea, él estaba muy consciente de la importancia de los barrios. Los barrios son y seguirán siendo un referente de identidad para los puertorriqueños, para los vecindarios. Aunque la urbanización o el desarrollo urbano haya roto algunos de ellos, especialmente en el campo, mira, tú eres de tal barrio. O sea, yo soy de Guaraguao y que allá son de Santolaya y más arriba son de Barrio Nuevo. Y al otro lado del río son de Juan Sánchez y más para abajo son de Minilla. Minilla, ¿qué es una minilla? Es un punto en el río donde se lavaba oro. Así de viejos son los nombres de los barrios. Una de las cosas que quisiéramos trabajar en un coloquio que está listo es cómo los barrios recogen la llegada de los españoles y básicamente cómo recogen los nombres de los colonizadores. Son retratos de personas, como puede ser Añasco, el municipio en general, como pueden ser muchos otros, como es Barraza, aunque usted no lo crea, el Barrio Nuevo, que es un buen ejemplo también. Todos esos eran tierras o hatos de personas que estuvieron en la temprana colonización, y esos hatos se quedaron con el nombre de su dueño original, incluyendo Santolaya. Y obviamente hasta en el siglo XXI seguimos llamando esos nombres a esos sitios con esos nombres. Brevemente vamos a trabajar los antecedentes de los barrios bien rápido porque queremos llegar a lo indígena. Básicamente los antiguos asentamientos se dan a través de Puerto Rico, pero Puerto Rico hasta el siglo XIX fue eminentemente rural. O sea, la gente vivía en el campo y eso hay que entenderlo. Esta visión urbana y la supremacía urbana es un fenómeno de siglo XIX tarde y siglo XX, pero la gente vivía en el campo y tú ves a Íñigo Abad diciendo que llegaba al pueblo de tal y lo que eran 3 casas y una iglesia. Y como hablamos en las devociones, pues obviamente las personas tenían la responsabilidad de acudir a misa, pero las personas no acudían a misa toda la semana.
sino según la distancia entre donde vivían en el campo, que era donde producían, era donde buscaban su sustento, generaban una economía de producción que fuera rural. Pues básicamente ellos venían acá y entonces pues, hay gente que venía una vez al año, venía a las procesiones de Viernes Santo, venía a la misa de gallo, venían a lo que fuera. Pero poco a poco se fueron estableciendo ermitas, muchas de las cuales fueron auspiciadas por hacendados y dueños de hatos. Y algunas de esas ermitas dieron paso a parroquias, y las parroquias a su vez están muy vinculadas con el desarrollo. Es la hora de comer de mi perro. Él está protestando porque su amo no está allí dando de la comida, pero mi esposa está bregando con eso. Esas ermitas evolucionaron en parroquias y las parroquias están directamente vinculadas al desarrollo de los pueblos. Todo eso está ya está en YouTube, en el coloquio que tiene que ver con la devoción. También están los sitios. Los sitios es algo, por alguna razón, se le llamó a un sitio de un nombre, por ejemplo, Sabarayana. Llegaron una cantidad de personas emigradas de las Islas Canarias y fueron ubicadas en el hato de Sabarayana. ¿Okay? O mi familia es de Palo Seco, pues era el sitio de Palo Seco porque era el sitio donde se cruzaba el río, era el Ancón y todas esas cosas. Así que primero hubo los asentamientos, después hubo los sitios que plantean una diferenciación entre una tierra que no tiene nombre y una tierra que tiene un nombre. Le ponen un nombre de tal y el nombre lo vinculan con un monte, con Farallón, o lo vinculan con el tipo de árbol que predominaba, mamey, o le ponen el nombre del dueño del área, del hacendado, del atero, etcétera, etcétera. Y todo eso lo discutimos en más detalle en el coloquio de los barrios de Puerto Rico, que ya está disponible en la página de YouTube del Instituto de Cultura. Después vienen los pasos, que ya lo dijimos, los pasos de los ríos, y más que nada los hatos. Esto es un trabajo, una foto que trabajó el doctor Francisco Pancho Moscoso de una de las versiones de la Dama Caballo, y es fascinante porque es la única imagen que existe de un hato del siglo XVIII. Pero aquí están los elementos básicos de un hato. Y vamos a hacer un coloquio sobre los hatos y los barrios y estableciendo claramente que los antecedentes más directos y más frecuentes, aparte de los indígenas, que tienen nuestros barrios, los nombres de nuestros barrios, son los antiguos hatos. Pero esa es una historia para otra noche. Si ustedes ven, no hay mapas de hatos, no se han encontrado mapas de hatos en Puerto Rico, pero en el caso de Cuba, por ejemplo, la provincia de Santa Clara, usted ve los hatos, porque los hatos se medían en una especie de diámetro circular. Y cuando usted ve ahora los mapas de barrio, se va a dar cuenta de que hay una semejanza. Dime, Pablo. Sí, sí, es que han llegado muchos comentarios. Quisiera leer algunos por si tú puedes reaccionar a ellos. Algunos son generales y otros un poco más específicos. Vamos a acabar este tema. Dame un Sí, momento. estamos. Ay, ¿qué pasó aquí? Ok. Estoy proyectando, ¿verdad? Sí, sí, se está proyectando. Y por último, los barrios no se crean hasta principios del siglo XIX. Hay varias teorías de por qué se crean. Mi teoría principal era la necesidad de recaudar impuestos. Y a la necesidad de recaudar impuestos siempre. Se crearon alcaldes o comisarios de barrio, que es otro tema de coloqueo. Se dividieron un pueblo entre diferentes partes y en función de eso, pues los nombres de los barrios aparecieron formalmente. Y de ahí empezó todo, pues no sé, el hato de Cupey, que creo que vi un comentario, pues se convirtió en el barrio de Cupey, o sea, y etcétera, etcétera. Los hatos eran el vínculo directo, pero el hato que retuvo el nombre indígena se quedó también con ese nombre. No es hasta Miguel de la Torre
y básicamente su bando de policía y buen gobierno, que tenemos entonces ya los comisarios y los alcaldes de barrio oficializados como parte del aparato del gobierno, tanto para recopilar, recaudar impuestos, como para asegurar los intereses del Estado y la seguridad del Estado. Además, en 1832, si no me equivoco, su ayudante Pedro Tomás de Córdoba, que está ahí el libro, que es fantástico, ya está disponible digitalizado. Hace su recorrido por los pueblos de la isla y hace la primera enumeración conocida de los barrios de casi todos los municipios. Eso es una fuente de referencia para nosotros importantísima. Eso está discutido previamente, pero los barrios aumentaron con la población hasta final del siglo XIX. Hay una relación directa entre el número de barrios y el aumento de población. Puerto Rico tenía como 100.000 personas a principios del siglo XIX y casi 1.000.000 al finalizar el siglo. Y los barrios surgen en parte ante la necesidad de tener un alcalde, y cuando los barrios crecían, la población, pues entonces ahí es que tú tienes barrio alto, tierras nuevas ponientes, tierras nuevas salientes, Mamey arriba, Mamey abajo, etcétera. Esa división de barrios tiene que ver con imperativos poblacionales del siglo XIX, pero eso se estabiliza a finales del siglo XIX, en donde ya casi no se crean más barrios, porque ya el concepto del alcalde de barrio termina y se convierte en un concepto más político partidista que un concepto más de seguridad del Estado. Ok. Disculpa, déjame saber. Está bien, voy a comenzar con nuestro público en Zoom, que hoy es bastante, más de lo usual. Bueno, cada vez que tú estás aquí, tenemos un público bastante nutrido en Zoom. El señor Rafael V. Capó García escribe: cuando le pido a mis estudiantes que identifiquen el barrio donde viven, muchos me dicen, pero maestro, yo no vivo en un barrio, yo vivo en una urbanización. Totalmente de acuerdo. Y no solamente eso, hay muchos subbarrios que están, especialmente en Santurce. Tú tienes el subbarrio de Ocean Park, etcétera, que se han ido oficializando con los nombres de las urbanizaciones. Pero no te Correcto. preocupes, que le pregunten a los padres, colegas, que busquen la escritura de su propiedad y, y básicamente va a averiguar de qué barrio. Mejor que básicamente utilicen su GPS en su teléfono celular y el GPS le va a decir en qué barrio está, aunque básicamente se aterren. Le digo más, yo vivo en campo y parte de mi propiedad está en un barrio y parte de la otra propiedad está en el otro. Este colega Colón, creo que hizo un comentario en Facebook que lo vi así de esto. Sí, los voy a leer ya mismo. Eso. Tiene que ver con eso. Okay. Ok, voy a leer, los voy a leer corrido. Si tú deseas, me detienes, ¿verdad? Jorge Ortiz Colón, desde el municipio de Guayama, que tiene nombre indígena. Javier Cesani Román, Mayagüez. Al Rivera nos escribe desde el Bronx, nacido en Arecibo. Jane Ramírez, desde Illinois, que también es nombre indígena. Rodríguez Carmen C., del barrio Indios de Guayanilla, con mucho orgullo. Diana Zambrana, desde New Orleans. María Reyes Bonilla, muy interesante. Los barrios componen la mayor parte del territorio de un municipio y donde vive la mayoría de sus habitantes. Ella misma nos escribe desde el barrio Carraízo de Trujillo Alto. También nos dice, hay unos barrios que cubren varios municipios. El barrio Texas cubre los municipios de Las Piedras, Humacao y llega hasta Yabucoa. Jorge Ortiz Colón, están los mapas de municipios y barrios encargados por la Junta de Planificación en los tiempos de Rafael Pico. María Reyes Bonilla, según he leído, el barrio Cupey de San Juan es el más grande de Puerto Rico. Los de Carraízo colindamos con ellos. Rafael, ya esa te la leí. Jorge Ortiz Colón, varios barrios de Salinas, Lapa, Río Jueyes y Aguirre son muy extensos y diversos.
Saludos de Mercedes Piñeiro. Rodríguez Carmen se pregunta, me puedo equivocar, pero creo que Tomás Navarro Tomás, 1948, también trabajó sobre los barrios. Jorge Ortiz Colón, también los barrios facilitaban la administración local y se refiere a los alcaldes pedáneos o de barrio. Y María Reyes Bonilla, Country Club, tiene parte en San Juan y parte en Carolina. Bueno, yo me acuerdo que saludos a la amiga Perla Sofía Curvelo. Ella tenía un programa de radio en WKQ por las noches y yo me acuerdo que íbamos, especialmente cuando alguien le cancelaba esto, y yo prendía el laptop y la gente empezaba a llamar y a preguntar por los barrios. Voy a tomar por encima algunos comentarios nada más. Si la toponimia indígena es bien predominante también en los Estados Unidos, o sea, muy predominante, especialmente a nivel de condados y de pueblos. Illinois y un montón de ellos son nombres indígenas de diferentes tribus. Sobre el barrio indio vamos a hablar. El barrio indio es un barrio muy, pero que muy importante por muchas razones. No entramos en eso, pero en la conferencia en YouTube sobre los barrios en general, hablamos de los barrios homónimos colindantes y damos los ejemplos de instancias donde hay 3, instancias donde hay 2. Por ejemplo, toda la colindancia entre Aguada y Rincón, si no me equivoco, se repiten los barrios a los 2 lados de la frontera. O sea, tú tienes, aquí empieza Rincón, aquí empieza Aguada, y los barrios están, el mismo barrio se repite, creo que son 5 o 6 barrios, se repiten a ambos lados. Y eso, yo me acuerdo que empezando la investigación, eso fue una de las primeras pistas. Yo dije, espérate. Estos territorios tenían un nombre propio previo a que se crearan los municipios. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, todavía estamos averiguando por qué, pero vamos a averiguar un poquito. En otros puntos, no creo que el barrio Cupey es el más grande. Anyway, Cupey hay Cupey Alto y Cupey Bajo, son 2 barrios. En la conferencia, yo creo que el barrio más grande, Jorge, es el barrio Lapa, que tú mencionaste. Así de memoria, lo puedo buscar, pero no lo voy a buscar. Es el barrio Lapa. Sí, yo hice una serie para el Sur a la Vista de los barrios del sur y trabajé mucho los barrios de Salinas y Santa Isabel porque son muy interesantes. No siempre fueron tan grandes. Hay barrios desaparecidos ahí, hay barrios que se funcionaron, hay barrios que se dividieron. Una de las cosas que más me llamó la atención es que uno de los nombres de los barrios antiguos de esa área era Ausubos. Y yo siempre lo digo, los nombres de los barrios nos ayudan también con la historia ecológica. O sea, usted va bajando el expreso y de pronto mira y ve todas esas áreas que fueron deforestadas para sembrar caña. Imagínense que esa localidad se llamaba Ausubo, o sea, eso era un bosque de Ausubo, tiene que haber sido. Y por ahí hay muchos más ejemplos. Tomás Navarro Tomás definitivamente es una fuente importante en términos de los nombres de los lugares, totalmente de acuerdo. Y también es María Vaquero en su Tesoro Lexicográfico de Puerto Rico. Lo que yo estaba buscando para regalárselo a mi suegro y no lo consigo. Así que si alguien lo quiere vender, yo lo compro. Y muchas otras fuentes. O sea, estoy diciendo las que más me inspiraron a mí. Porque Hernández Aquino sigue siendo una autoridad, pero ese diccionario de voces indígenas hay que actualizarlo, porque ha habido mucha investigación desde que salió ese libro, muy buena investigación. Y originalmente allá por el 1993, imagínense, 30 años. Así que es muy importante seguir buscando eso. Otra de las fuentes importantes fueron las descripciones topográficas que menciona Jorge Ortiz Colón. Yo nunca podí conseguirlas, pero he encontrado algunas en el internet. O sea, yo las tuve que ver en biblioteca como hacíamos los historiadores del siglo pasado, porque no habían cosas digitalizadas. No quiero hablar de eso. Hablamos de eso en lo de Pepe City y los periódicos en la Fundación Colega, pero ahora es mucho más fácil investigar con tanta cosa digitalizada. Y yo las vi todas. Esas descripciones topográficas son excelentes.
y el resumen que hace de la historia del pueblo o de cada uno de los municipios también. Pero también es un documento histórico en el sentido de que te deja saber cómo era ese barrio en la década del los altos 40, los principios de los 50. O sea, como no habían divisiones como tal y no había GPS, la gente decía, mira, tú vas por la carretera 837 y cuando llegas al Palo de Mango, al lado de la tienda de don Cucho Pérez, viras a mano izquierda y subes por ahí hasta la casa de fulano. Gente, eso ya no existe. O sea que esas descripciones topográficas tienen un gran valor y obviamente aquellos que conocemos donde vivimos, especialmente los que vivimos en áreas rurales, resulta fascinante, pero fascinante leer esas descripciones topográficas porque nos damos cuenta que mucho ha cambiado el entorno donde vivíamos, donde vivimos o donde vivíamos en esa época. Así que gracias por traerlo a coalición. Creo que están digitalizadas o están a punto de ser digitalizadas. Es una excelente lectura en muchos contextos. Pablo, ¿tienes algo más? No, puede continuar. Ajá, la Villa del Roble, Cristian. La palabra barrio tiene ciertas connotaciones negativas, como de clase, sí, de los barrios, las parcelas, etcétera. Pero yo quiero hacer una aclaración muy importante. O sea, desde el siglo pasado, desde la época en donde empezamos a trabajar en los barrios, hacia acá, ha habido una valoración positiva muy importante con relación a los barrios que no había antes. Antes, en el siglo XIX, había una valoración alta. Después, cuando vino la urbanización, la industrialización, la migración de las personas de década del 40, los barrios eran una cosa mala. Yo salí del barrio. Pero a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, vimos necesariamente que los municipios fueron importantes, empezar a hacer, a salvar la identidad de cada uno de esos barrios y poner los anuncios y las cuestiones. Los municipios todavía no han acogido la idea de hace muchos años de que los legisladores municipales se elijan por barrio. Eso es muy amenazante. Eso es otro tema que tiene que ver con el caciquismo que hablamos en el otro coloquio. Pero ha habido una valoración positiva definitivamente de los barrios en muchos sectores. Lo que pasa es que tenemos barrios, tenemos subbarrios, tenemos sectores, tenemos barriadas. ¿Ok? Y la gente confunde el barrio con la barriada, pero seguimos adelante. Pablo, dime. ¿No? Sí, disculpa. Tengo aquí un comentario, dice Rodríguez Carmen C. La lucha que tuvieron hace unos años los alcaldes de Santa Isabel y Coamo. Huellas de resentimiento de uno haber sido barrio de otro. Eso en la tesis se explica. Hay rencillas históricas, hay otras que fueron olvidadas, pero tú tienes que ver y los mapas están. Yo hice un atlas que tiene ese mapa, un atlas histórico hace mucho tiempo. Yo era un muchachito. Hay unos resentimientos que tienen que ver con eso, pero hay otros resentimientos más contemporáneos en términos de que Santa Isabel era un barrio de Coamo y se constituyó, era el barrio Coamo abajo, realmente. Se constituyó como pueblo, pero también ha habido problemas y disputas con relación a las deslindes de los barrios que tienen que ver con qué municipio le da servicios a esa área. Y ha habido ajustes a través de la legislatura. El más reciente creo que fue entre Florida y Barceloneta, que recuerde yo, pero ha habido otros, en términos de que unos sectores o unas áreas de Florida pasaron a Barceloneta, porque realmente, logísticamente hablando, era mucho más fácil que ese municipio llegara allí y que le diera los servicios, porque eran muy distantes. Y ha habido ese tipo de corrección en los últimos años, usualmente como legislación y como acuerdo entre municipios. Voy a seguir. De esto es lo que estamos hablando, y no quiero, obviamente esto lo cubrimos en el otro más, y es la gran frecuencia de barrios homónimos colindantes. Este es el barrio Beatriz, este es el barrio Bairoa, por ejemplo, de Aguas Buenas y Caguas. Este es Beatriz de Caguas, Beatriz de Sidra, Beatriz de Calley. Esto es lo que estábamos hablando de cómo en la colindancia entre Rincón y Aguada se repiten los nombres de barrio, eran 4.
pero se siguen repitiendo en todos lados, en diferentes áreas, especialmente en el área suroeste, creo que son Llanos Costa, Llanos esto otro, o Guanajibo, uno de los dos. Algunos tienen que ver con el hecho de que transcurre el mismo río en ellos, pero en la mayor parte de los casos lo que básicamente nos está diciendo es que eran unidades más grandes y tienen que volvemos al planteamiento de que en el siglo XIX, según aumentó la población, tenemos crónicas que el alcalde de barrio dice, mano, esto está muy grande. Y cuando hablemos del alcalde de barrio, les vamos a explicar porque era muy difícil por todas las tareas que tenía el alcalde de barrio, por lo menos en papel, con relación a eso. Mira, si el alcalde de barrio se supone que hasta mediar entre matrimonios que tenían problemas, pero eso lo hablamos otro día. Porque no había autoridad, el alcalde de barrio era el representante de la autoridad en esa área. Era muy distante, no había medios de comunicación, no había teléfono, no había nada. El alcalde de barrio era el que anotaba en las libretas de jornaleros y el que daba pasaportes a una persona para que pudiera ir de un barrio a otro. Es una historia bien grande. Y cuando los alcaldes de barrio se vieron en el problema, el dilema de que el barrio era muy grande, pues ahí vino la división de los barrios entre tal cosa arriba, tal cosa abajo, etcétera, abajo, etcétera, etcétera. Por eso lo cubrimos un poquito, pero podemos hacer un coloquio sobre todo eso. La arqueología lingüística es el concepto que acuñó en Puerto Rico el doctor Manuel Álvarez Nazario, y es el uso de la lengua como un recurso para rescatar historia. Y es muy interesante y es una inspiración para esto. La toponimia de los barrios también se inspira en la obra de Mark Bloch. Topónimo es un nombre de lugar. Toponimia es el estudio de los nombres de lugares. Esa palabra era bien desconocida, pero de verdad que últimamente yo oigo mucha gente hablando de toponimia y me fascina, o sea, me fascina que se reconozca. Una de las claves grandes, siempre se lo agradezco a la doctora Astrid Cubano, es leer a Mark Bloch, la historia rural francesa, y captar cómo él reconstruyó la historia medieval de Francia utilizando los nombres de lugares, porque en las áreas rurales no hay necesariamente historia escrita. Las pistas tienen que ver con los nombres y los cambios. El cambio es historia, la continuidad no es historia. O sea, la gente estaba sembrando de esta manera, y esto es, el caso típico es en lo que conocemos hoy como Nueva York, New York City. Un libro fantástico que también me expuso a mí el doctor Aníbal Sepúlveda, que siempre aprecio. Y es que de pronto ellos sembraban en una especie ¿cómo te digo? De rectángulo. Así era que se sembraba, y de buenas a primeras decidieron hacerlo más grande. Y tú dices, ajá, ¿qué pasó? Pues eso es una pista. El estudio de los nombres, lo que decía Mark Bloch es que los nombres son sumamente reveladores. Más que básicamente pueden haber cambiado las aglomeraciones, puede haber habido nuevas vías de comunicación, puede haber habido, no sé, se crearon parcelas. Parcelas es un tipo de investigación toponímica importantísima también, pero los nombres persistieron. Eso que yo digo de Morcelo, cuando tú lees allá arriba en las crónicas del Cabildo, que por Cupey, por Caimito, pasaba la carretera central original, y una gran queja era que los coches se despeñan en la cuesta de Morcelo. Pues tú te tiras por Caimito hoy en día, y cuando acabas, pasas por la Escuela Superior Inés María Mendoza, para que tengas un punto de referencia, de ahí para adelante eso se sigue llamando Morcelo. Y estamos hablando way back. Así que el nombre nos ayuda a recorrer la línea del tiempo en sentido inverso. Okay. ¿Por qué esto se llama? Hay nombres que han desaparecido, hay nombres de barrios que han desaparecido, hay barrios que han desaparecido. Eso es la arqueología lingüística. ¿Desaparecieron o se convirtieron en sectores? Desaparecieron del todo. ¿Dónde estaban localizados? Yo creo que Jorge Ortiz ha trabajado un concepto que voy a traer ahorita con relación a Arroyo, que es un municipio que yo quiero mucho, pero no me voy a ir para Ponce con esto. Ahorita vuelvo.
Hay muchos tipos de topónimos de barrio. Hay topónimos de hidrografía, o sea, nombres que básicamente son de ríos o de lagos o lo que fuera. Hay indígenas, hay toponimia de flora que tiene que ver con árboles, con plantas y van a haber muchas. Está la topografía genérica, o sea, monte, llano, farallón, lo que fuera. Cerro Gordo, por ejemplo, que es un topónimo canario, las Islas Canarias. Antropónimos, que son de los más fascinantes, que son nombres de personas. Santolaya, Añasco, Barraza. Podemos hacer un coloquio de antropónimos, definitivamente. Topografía homónima, que básicamente es otro tipo o sea, está la genérica, que es monte, la otra es la que básicamente tiene que ver con el nombre de montes o de accidentes que hay en ese terreno, como puede ser el barrio Juan González, que es importante cuando hablemos de los colonizadores, y la cuchilla Juan González, etcétera, etcétera, etcétera. El barrio Bartolo y el monte Bartolo. O sea, ¿cuál vino primero? Pues no sabemos, pero definitivamente hay una relación. Los hatos, los cotos y las haciendas, que es uno de mis temas favoritos, especialmente las faunas. O sea, en Culebra hay un barrio flamingo. En Puerto Rico se reportan los últimos flamencos o flamingos a principios del siglo XX. O sea, están hablando del barrio Río Güelles, o sea, están hablando de fauna, y hay fauna que ya no se da ahí. Obviamente, cuando hablamos de hatos, estamos hablando de la yeguada, Quebrada Puerco, estamos hablando del barrio Mulas, estamos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con que ahí habían hatos de mulas. Los religiosos que los cubrimos recientemente, y los nombres que tienen que ver con palabras en el extranjero, como ya dije, que es Cerro Gordo, que es un topónimo canario que se replica aquí, hay muchos de España, hay español medieval, etcétera, etcétera. Pero entremos en la toponimia indígena. Hay varios problemas con la toponimia indígena que dificultan la labor de los investigadores. Primero, los colonizadores no eran hombres letrados, ¿okay? Y digo hombres porque realmente casi todos eran hombres, sino que eran militares, o eran labradores, o sea, hubo gente letrada que se tiró para América, pero la mayor parte del cuerpo de soldados y de colonizadores fueron gente que no necesariamente sabía leer y escribir. Bueno, es que aún al fin del siglo XIX, según el censo estadounidense, 85% de las personas en Puerto Rico no sabían leer y escribir. O sea, eso es otra cosa nueva. Así que los colonizadores escuchaban los nombres, pero no necesariamente podían escribirlos apropiadamente. Por eso es que hay tantas versiones de los nombres indígenas. Y no voy a entrar en detalle, pero tú te pones a buscar y obviamente y cuando usted lee la tesis, usted ve los diferentes, lo que llaman la grafía. O sea, cómo aparece en diferentes momentos ese nombre de ese barrio escrito de una manera distinta. Y estamos ya hablando del siglo XIX. Cuando tú vas al siglo XVIII, al siglo XVII y al principio de la colonización, básicamente la gente oía el nombre y lo escribía como le sonaba, si es que lo escribía. También están el hecho de que todo esto son fuentes orales, o sea, no sabemos. El gran reino, el gran cacicazgo de Utuado, no sabíamos cuán grande era. Tenemos una idea de cuán grande era. Obviamente sabemos que hay un barrio de Don Alonso, y Alonso fue el nombre que le dieron a uno de los caciques del Utuado cuando lo bautizaron y lo hicieron un guaiteado, posiblemente Alonso Manso, pero eso es otra historia. Pero esto son fuentes orales. No había escritura, no se sabe de escritura, con excepción de lo que está investigando Reniel con relación al barrio indio y a las piedras, tú sabes, misteriosas que están apareciendo, pero no se conoce de una escritura como tal, y no podemos corroborar esos nombres. Es bien especulativo, es lo que se decía, lo que se oía y lo que se apuntaba. Ha habido mucha transliteración de palabras indígenas, que la gente los oía de una manera y las transliteraba, o sea, las adaptaba a su propio idioma. Eso quiere decir transliteración, o sea,
tú tienes Lisboa, pero la gente que habla inglés le dice Lisbon y la gente que habla francés le dice de otra manera. El típico beduino Enrico en los ataques. O sea, el beduino Enrico es Edwin o Edwin Hendricks. O sea, esa costumbre que había de coger los nombres e hispanizarlos o transliterarlos. Y también los fonemas. Los fonemas es que hay pronunciaciones indígenas que los españoles no podían procesar. Y al no poder procesarlo, las escribían como mejor las escuchaban. Se les puede dar un ejemplo de fonema. Una de las cosas más difíciles de aprender inglés es aprender el sonido de la T y la H. O sea, the. O sea, eso no es un fonema natural del español. The thing, that, whatever. Eso es bien difícil. Eso es un fonema del inglés que no existe en el español. Pero usted sabe que en todo el Caribe, aunque se habla inglés, tú vas a Jamaica y la gente no dice think, la gente dice think. ¿Ok? O sea, es un fonema que no fue adaptado a los idiomas naturales del Caribe, no solamente de Puerto Rico, y los indígenas pasó lo mismo. O sea, ellos tenían una forma de pronunciar las cosas que no necesariamente era familiar a los españoles y a los otros colonizadores, también los británicos. Así que ellos básicamente hicieron una aproximación. Aparte del desdén general de la cultura indígena. O sea, ¿qué me importa a mí cómo se llame eso? Yo lo voy a poner como me dé la gana, pero si la gente lo sigue llamando. También cosas que suceden de que los españoles no entendieron bien. O sea, y no estoy siendo cínico. O sea, equivocaron el nombre de la comarca por el nombre del cacique. Yo estaba bregando con un caso hace poco que era, y no me acuerdo ahora, que, que, que se entiende, que realmente la palabra ha pasado como un sinónimo de algo que no era eso. Pero que básicamente los españoles entendieron que era eso y lo dieron a conocer como era eso, pero investigaciones lo que han dado, ¿no? Me fascinaría tener el ejemplo. Pero vamos a ver algunos ejemplos ya mismo. Obviamente, este es un mapa precioso de cómo era el Caribe antes que llegaran los españoles y los topónimos indígenas predominan no solamente en el Caribe, no solamente en Estados Unidos, también en Sudamérica, por supuesto. Desafortunadamente, las jurisdicciones que menos topónimos indígenas tienen son las británicas y posiblemente las francesas. Sí, porque la leyenda negra ha dicho que los españoles fueron unos carniceros y exterminaron a los indios, pero yo no sé, pero yo no veo muchos indios en las colonias francesas ni británicas, y ellos son los primeros que critican a los españoles. Pero por lo menos en términos de topónimos y en algún sitio racial, yo veo una persistencia indígena más fuerte en las colonias españolas y ni hablar de las colonias centro y suramericanas. Así que esto era el mundo indígena y estos eran los nombres. Por supuesto, aquí queda Borinquen, Haití, Quisqueya, etcétera, Cuba, son nombres indígenas. Jamaica, por ahí siguen, Abacoa, etcétera, etcétera. Y esto también aplica a Puerto Rico. En Puerto Rico, este mapa es un mapa bien especulativo de los cacicazgos. Han salido mejores investigaciones, pero como estaban diciendo ahorita, pues Guayama, Guayaní, Apeino, Abacoa, Arecibo, etcétera. Pero es bien difícil tomar esto con certeza. Porque, bueno, porque realmente no existía una geografía per se y son percepciones de los españoles de cuáles eran los territorios. O sea, según esto, Guaynabo era todo Bayamón y Bayamón era un cantito. O sea, Utuado, pues dicen que era todo esto, pero, o sea, siguen surgiendo diferentes investigaciones que establecen, pues, tratan de precisar algo que posiblemente nunca se pueda precisar del todo, por lo menos hasta que se inventen el time travel. Esto, y son especulaciones en función, obviamente, pues de Aguao y Humacao, o Humaca, o Macao, o Mabó, o como sea, den el ejemplo, diferentes nombres para posiblemente la misma persona. Pues sí, definitivamente esta área
es más certera porque fue el último área que básicamente prevaleció la colonización española. O sea, por 100 años, esta área siguió siendo tierra de nadie, aún cuando básicamente se intentaron el asentamiento de Santiago del Daguao y cuando hablemos de los colonizadores, la gente que vino a montar el Santiago del Daguao era gente muy vinculada con Diego Colón, o sea, no eran dos o tres locos aventureros, o sea, la intención era convertir a esta área en la competencia de San Juan y de Ponce de León. Así que esta área sí persistieron más topónimos en cierto sentido porque tuvieron 100 años más de resistencia, principalmente a través de las fuerzas combinadas de caribes y taínos, si tal cosa existió, si la diferencia entre caribes, cuando hablamos de indígenas, tenemos que poner muchas notas al calce. Si es cierto que hubo caribes y que hubo taínos y que eran diferentes, etcétera, y no fue un invento de los españoles para declararle la guerra a los caribes, cierro la cita, pues definitivamente a través de la isla de Vieques, con K, básicamente hubo mucha resistencia. Cuando vemos los nombres indígenas, también tengo que hacer la puntualización de que a veces cuando yo veo el diccionario, me sorprenden algunos nombres indígenas porque no son fonemas que se repiten tanto en otros, posiblemente ya están hispanizados. Lo que también iba a decirle Jorge, perdonen, de la transliteración y la hispanización, es que yo creo que él escribió algo sobre arroyo. Arroyo es una incertidumbre en términos de topónimo, porque realmente en arroyo no hay arroyo, hay un río o una quebrada o algo que pasa por el pueblo de Arroyo que está seca la mayor parte del año. Entonces la pregunta es ¿por qué se llama arroyo? Y por qué básicamente no encontramos ningún habitante colonizador. Eso era de los Limbi, eso era de otra gente que tuvieron apellido Arroyo, etcétera. Y yo creo que fue Jorge el que especuló de que Arroyo es una transliteración hispanizada de un nombre indígena mucho más antiguo. Entonces, esa es la dificultad que tenemos para rescatar estos topónimos, pero vamos a ver los topónimos. Los topónimos indígenas de municipios, pues obviamente yo no voy a cubrir eso porque mucha gente lo ha cubierto. ¿Qué municipios tienen topónimos que se vinculan o se adjudican como que son indígenas? Obviamente hay otros que tienen que ver con yucayeques y estoy loco de nuevo por ver el libro de Pancho Moscoso para poder actualizar esta información, pero eso es también muy incierto. De cacique también, y ya vieron más o menos este es el equivalente del otro mapa, de cacique. Pero hay una cosa bien importante y solamente hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 municipios en Puerto Rico que no tienen ningún topónimo de barrio indígena. Que es lo que básicamente de nuevo Pancho dijo una vez que yo me quedé así mirándolo. Después de 500 años, y a pesar de toda la opresión, exterminación, abuso, subalternidad y subyugación de la raza indígena, todavía en Puerto Rico le llamamos a los sitios, by and large, con los nombres que nos dejaron nuestros antepasados indígenas. O sea, tal vez con excepción de las áreas sumamente urbanizadas y sumamente pobladas, pero en el resto de la isla todavía cuando nos referimos a los sitios hablamos indígena. Hablamos indígena. Y eso dice mucho de la persistencia de esa raíz cultural que ha sido subordinada muy a menudo. Aunque sea por los nombres de los pueblos, y lo mismo pasa, por supuesto, en otros sitios, inclusive en los Estados Unidos. Los nombres de los pueblos, los nombres de los barrios siguen siendo indígenas. Este mapa a mí me tomó mucho tiempo hacer y obviamente merece ser actualizado, pero es la prueba fehaciente de la predominancia de los topónimos indígenas en los barrios de Puerto Rico. Este es un mapa digitalizado de barrios. Hoy en día definitivamente va a haber mucha mejor tecnología para hacer esto. Esto se hizo en los 90. Y básicamente, pues si tú tienes alguna duda de que hay mucha toponimia indígena, aquí básicamente te convenciste. Y que queda claro, por la transliteración, por la hispanización, por muchas razones,
tampoco podemos estar bien claros que otros topónimos que están ahí en blanco no sean indígenas. La toponimia indígena, básicamente de los 901, 902 barrios del censo del 2020, 508 topónimos son indígenas o se han adjudicado a ser indígenas. Hay topónimos que se repiten, o sea, tú tienes como 6 barrios, Sabana algo, Sabana esto y Sabana lo otro, Sabana Enea, Sabana Grande, Sabana Bajo. O sea, no necesariamente son 508 nombres, son menos nombres. Pero si tú coges todos los nombres de los barrios y básicamente marcas los que son indígenas, el 56% de la toponimia de barrio en Puerto Rico sigue siendo indígena. Y esto es un buen momento, Pablo, si tienen preguntas. Sí, hay uno aquí en el chat de Zoom, Rafael V. Capó García. ¿Qué opinas sobre la toponimia de Loíza? He leído sobre la cacica Lluisa, pero también de un español llamado Loaiza. Bueno, básicamente la toponimia de Loíza no es indígena. Bueno, es indígena en el sentido de que sí hay mucho escrito. Yo no soy necesariamente historiador de la colonización, he trabajado, pero se habla de la cacica Lluisa y el nombre es sumamente antiguo y el municipio, obviamente, aunque fue abolido y no fue abolido, pero realmente fue absorbido se dice, sí. Bueno, aunque Canóvaras absorbió el modelo Integrados. integrado después de 1968, pero yo tendría que averiguar, pero yo lo adjudicaría como indígena. ¿Okay? Sí, mira, te están pidiendo que vuelvas a repetir los nombres de los pueblos sin barrio con toponimia indígena. No tienen toponimia indígena. Los que no tienen, exacto. Pues si yo miro aquí tenemos Lares. El problema con Lares es que Lares, yo no sé qué pasó después del, bueno, yo sé lo que pasó, se llama Grito de Lares. Sí. De Lares, cuanto gobernador había, le pusieron el nombre de un barrio. Pero tú tienes Mirasol, tú tienes La Torre, tú tienes Venezuela. O sea, el problema con Lares es que parece que parece que les cambiaron el nombre a los barrios para que la gente de Lares se acordara de sus gobernadores. Aquí tenemos a Barceloneta y Florida. Creo que esto es Manatí, no me equivoco. Esto es Trujillo Alto, esto es Cataño. Cataño es un municipio muy reciente. Tú tienes Culebra, tú tienes Vieques, y yo creo que esto es ahí bonito. No estoy seguro. Ahí yo siempre me pierdo en esa parte de la isla, pero yo te averiguo ahorita, cuando veo un Eh, mapa. Te quiero comentar algo sobre Lares. En un momento estaba haciendo una investigación sobre el municipio de Lajas y en historia, de verdad, en los relatos que me contaron varias personas, ellos hablaban de que cuando se dio el grito de Lares, estoy hablando de personas mayores, que sus abuelos les habían contado a ellos, cuando se dio el grito de Lares, sus núcleos familiares vivían en esa área y que en esa área habían personas que se identificaban como indígenas y que en el proceso de la persecución en contra de los revolucionarios, pues también, aunque estos supuestos indígenas no estaban involucrados en el grito, pero al ser una minoría, también fueron perseguidos y algunos de ellos hablan de que se movieron hacia Maricao, San Germán y eventualmente llegaron a Laja. Vamos a hablar de las famosas indieras. Y Correcto. vamos a hablar de las famosas indieras, que fue técnicamente lo que se ha dicho y lo que han escrito los historiadores del siglo XIX y del siglo XX, es que fueron uno de los refugios de las poblaciones taínas, pero no solamente fue en las indieras, Barraza, aunque tú no lo creas, que es en el área acá casi metropolitana, en la área metropolitana extendida, creo que es Carolina. Eh, Barraza también reporta núcleos indígenas puros en el siglo XIX. San Germán los reporta, pero básicamente pueden ser las indígenas que eran parte de San Germán.
En Cuba hay, en el oriente, en Cuba hay, especialmente al norte de la Sierra Maestra, yo no he ido, pero hay comunidades que se consideran predominantemente indígenas. Y obviamente, según llegaron los corsos, y eso sería interesante averiguar, no había mucha población en nuestra altura. Los corsos crean actividad económica, particularmente con los cafés, no solamente los corsos, por supuesto. Y crean un gran aumento poblacional, gente. Y eso lo discutimos en el coloquio del autonomismo que presentamos. O sea, a finales del siglo XIX la gente vivía en la altura. Utuado era el segundo municipio más poblado, incluía Jayuya en aquella época. Y todos estos municipios que están hoy despoblados en la altura eran sumamente poblados, porque la gente se mudó con la iglesia, con la actividad café. O sea que en ese punto tiene que haber habido una sustitución y una mezcla que tal vez no se había dado antes, porque eso eran terrenos realengos, y lo vamos a ver en los nombres de los barrios también, los barrios real. Y cuando hablamos que son terrenos realengos, es que no tenían dueños. Eso fue lo que hicieron los corsos, se fueron a la altura a buscar las tierras realengas para sembrar café. Por eso es que le llamamos los perros realengos, porque no tienen dueño y al no tener dueños son de rey. Así que es muy posible lo que tú dices, y es muy posible que estas personas vivieran o sea, tuvieran una vida de autosubsistencia en lugares remotos y apartados, y que poco a poco se fueran mezclando con las poblaciones que vinieron. Sigo aquí tratando de sacar qué municipio es esto. Pero ya mismo. ¿Tienes algo más, Pablo? No, puedes continuar. Ok, déjame ver aquí. Yo vi algo aquí que yo quería ver. Yo quería contestar, perdón. Bucarabones lo vamos a ver. Sí, yo creo que, señor Capó, Pané es muy importante. Gracias a Dios que tuvimos al Fray Pané, que fue la primera persona que trabajó la cosmología, la única posiblemente en profundidad. Fray Ramón Pané fue un sacerdote que se fue a vivir con los indios, entiendo que en la española, y escribió el libro más interesante, un libro chiquitito. Si le interesa saber la cosmología y la filosofía religiosa de los indígenas, esa es una fuente primaria prácticamente, porque no creo que había nadie que convivió, aún aquellas personas que hicieron mucha política y mucho bambán con los indígenas, no se fueron a vivir con ellos y a tratar de entenderlo. Así que obviamente la hispanización también tuvo que ver con con la cosmología y la religión, pero no crea. Nosotros tenemos muchas cosas que... Mira, yo tengo una amiga que hizo investigaciones sobre los rosarios cantados. Edna Ramírez, Nani, saludo. Cuando yo estaba haciendo mi tesis. Y me acuerdo que una de las cosas que surgió fue que a mí estuvo fascinante, que ella consultó con una serie de especialistas de música, y los tonos de los rosarios cantados no corresponden a una tradición ni africana ni europea. ¿Será que básicamente esos tonos, son de los areitos? Porque nadie grabó un areito, pero los españoles estaban sumamente impresionados con los areitos. Y se especuló, y lo especuló fuertemente, yo creo que es su tesis de los rosarios cantados, de que hay tonos en nuestros rosarios cantados que están desapareciendo, que puede ser lo último que queda del areito. ¿Será el rosario cantado un acto de sincretismo? ¿Qué quiere decir eso? Una adaptación de un concepto indígena y aplicado a una celebración europea católica, igual que pasó en Loíza con la fiesta de Santiago, que era el único día que los esclavos africanos tenían libre, porque Santiago era el patrón del ejército. Y obviamente el sincretismo es un tema interesantísimo, pero ese ángulo del areito y el rosario cantado merece mucho más investigación, y a mí siempre me fascinó
Porque obviamente la música es matemática, ¿okay? En muchas cosas, y había evidencia de que, creo que eran los tonos, no correspondían a ninguna tradición europea ni africana. Pero sigo, ¿verdad? Rubiola Marchas, sí, mucho sobre él, definitivo. Ok, hablamos de la toponimia, vamos a ver ejemplos. Yo creo que básicamente son 508 topónimos, no necesariamente los podemos cubrir todos, porque yo sé que el guardia del Instituto de Cultura yo no le simpatizo, ¿verdad, Pablo? Yo no le simpatizo porque esto como que va a cerrar el instituto y yo sigo aquí hablando. Eso sí. O sea, te digo, mis fuentes son básicamente, principalmente Tomás, Tomás Navarro, Tomás, como dijeron, la doctora Vaquero, que en paz descanse, pero principalmente Álvarez Nazario y Hernández Aquino. Hay fuentes y hay investigaciones posteriores. Unibón es un río. Gurabo abajo. Cada vez que usted vea, según Hernández Aquino, la palabra abo, Gurabo, Guaynabo, Guanajibo, todo lo demás. El abo tiene que ver con agua, pero más que nada con río, pero más que nada con agua que se mueve. Y es un sufijo o una sílaba o una palabra compuesta que básicamente tiene que ver con agua. También ni, según Álvarez Nazario, no, según Hernández Aquino, tiene que ver con agua. Pero también tenemos barrios como Callabo, que no sabemos de dónde viene Callabo, pero sabemos que es indígena y sabemos que abo es un sufijo indígena. Jácana es árbol, fruto o pájaro. Esa es otra. Guaraguao. Guaraguao es un ave. Guaraguao es un árbol. ¿Cuál de los dos? Pues yo creo que es el árbol, porque yo vivo en el barrio Guaraguao y aquí el Guaraguao se da choreto. O sea, se da silvestre. Igual que, obviamente, alguien mencionó el roble. O sea, Puerto Rico era un bosque de roble desde Río Piedras hasta posiblemente Calley. Todavía la florecida de roble, que es un espectáculo increíble que se da más o menos en mayo. Primero en la parte hasta Calley y después en la parte más alta. Es un espectáculo y tú te quedas pasmado de cuántos robles queda en esa área. Maresua, que se supone que yo tenga yo no sé si se pronuncia Maresua o Maresúa, yo realmente tengo problemas con las pronunciaciones, pero como vamos a ver es un matorral, es un área de matorrales. Y voy a seguir dando algunos ejemplos. Macana o Macaná. Según Hernández Aquino, Macana sí es básicamente un arma y también es una palabra para matar. Así que cuando el policía le da con Macana, está básicamente una persistencia indígena. Tibe o tibe sin S es piedra. Esto está mal. No sé por qué dice planta plural, pero magüeye. Magüeye es básicamente magüey o maguey en plural. Cibao, que es una palabra que se repite en todo el Caribe y obviamente las personas que conocen la República Dominicana la conocen. Ciba es un sitio pedregoso o una piedra. Guaniquilla, que es un sitio mítico en el proceso de la llegada de los europeos. ¿Dónde era Guaniquilla? Eran tantos sitios. Bueno, hay un barrio en Aguada que es Guaniquilla, si eso sirve de algo, para localizar ese gran debate que hubo en el siglo pasado, en el siglo XX, con relación a dónde fue que llegó Colón, que le invirtió, hay tantos historiadores que invirtieron tiempo en eso, que si era en Aguada, que si era en Aguadilla, que si era en Añasco, que si era en Boquerón, que si era en Guanica, que si era en Guayanilla, o sea, pero realmente si la Guaniquilla existía, que es un lugar con agua, es básicamente en el área de Aguada. El nombre de Aguada también obviamente te da una pista de que Centella, los pozos de agua dulce que estaba buscando la expedición de Colón pudieron muy bien estar ahí. Viví es que originalmente la grafía, ahí volvemos al punto, ¿cómo se escribían las cosas? Viví se escribía con B de burro,
con la otra B, y después se cambió a la V en algún punto del siglo XIX tirando para el XX. Viví se supone que es madre, lo mismo que Yahueca y lo mismo que Certenejas, son básicamente palabras que tienen que ver con agua. Es muy importante la toponimia, el agua es muy importante en la toponimia indígena. El agua es muy importante en toda toponimia. El agua es importante en toda colonización y asentamiento, porque todos los pueblos se ponían al lado del río, porque todas las industrias que requerían algún tipo de fuerza, porque no existía el vapor, se hacían en los ríos para aprovechar el agua y la corriente del río. O sea, que usted va a ver en la toponimia mucha referencia al agua. Coabey es fascinante, es como para un poema o un cuento. Coabey supuestamente es la isla o el sitio donde van los muertos. Eso es un barrio de Jayuya antiquísimo y es fascinante que ese nombre haya persistido. Tenemos otros ejemplos, yo creo que sí que los tenemos, déjame darle. Tenemos esta área de San Germán, es el municipio que más topónimos indígenas tiene, ¿ok? Y lo ve aquí. Tiene Maresuá, tiene Cotoí, Cotuí, que el nombre original era Cotí. Tiene Duey, vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Tiene Oconuco, Oconuco. Tiene Caín Alto y Caín Bajo, que no son nombres hispanos. Tiene Guamán, etcétera. Y tiene Sabana Grande, porque Sabana es un nombre también, que lo vamos a ver, que es un nombre indígena, de raíz indígena. Y tiene también los barrios Rosario, que son 4 barrios Rosario, 3 de los cuales están en un municipio, el cuarto está en otro, y saludos a los amigos de Rosario. Rosario es una de las pocas parroquias que no se convirtió en un municipio aparte. Y aclaro, o sea, cuando los sangermeños dicen que son la cuna de muchos municipios, tienen toda la razón. Casi todos los municipios alrededor de San Germán salieron de San Germán. Y una queja que tienen los sangermeños, a los que yo quiero mucho, es que les quitaron las mejores tierras y les dejaron las peores. Y obviamente, pues, tienen su punto. Así que Rosario, parece que los sangermeños se pusieron duros y decidieron que Rosario no se iba a salir. Pero la gente de Rosario es muy orgullosa de su barrio. Ellos no son de San Germán, ellos son de Rosario. Para que tengan una idea de los nombres, Duey supuestamente es un nombre propio, se ha vinculado a un cacique o a un cacique menor. Oconuco es un área de labranza de maíz y de otras cosechas. El guamá es un árbol y es un pez. Volvemos al punto, ¿cuál de los dos? Árbol o pez. Maresua, yo no sé qué pasó, pero sí habíamos averiguado que Maresua es un área, una hondonada de matorrales, un sitio, es un ceboruco. Ceboruco es otra palabra indígena que no tiene un barrio, pero obviamente tiene muchos sectores en los pueblos. Ceboruco es un monte que tiene mucha maleza. Maresua y Machuchal, que no sé si lo vamos a ver. Básicamente son áreas de matojo. Pueden ser elevadas o no pueden ser elevadas, pueden ser hasta hondonadas, pero es tierra difícil de labrar o difícil de pasar. Cotuí no sabemos lo que es, pero les da una idea. Hay más toponimia, por supuesto, Borinquen. Conocemos todas las diferentes teorías con relación al nombre de Borinquen. Batelles. A mí me interesa mucho Batelles porque Batelles básicamente lo que te está diciendo es que ahí había una plaza ceremonial o un juego de pelota, o sea que había algún tipo de yucayeque importante. De lo mismo sucede en Quebradilla. Yo he estado diciendo a través de los años, cuando yo estaba investigando los barrios de esa área, los barrios en general, me encontré, o sea, una de las cosas más interesantes que a mí me gustaría volver es sobre los nombres de los barrios desaparecidos. O sea, hay muchas localidades en Puerto Rico que tenían un nombre y ese nombre desapareció. O sea, cuando tú ves fuentes como Pedro Tomás de Córdoba, como cuando tú ves Úbeda, no, Úbeda ya estaba bastante, pero las descripciones topográficas que se hacen entre el 48 y el 52 que están en el archivo
y nunca se han publicado, etcétera, etcétera. Y obviamente los trabajos que han hecho mucha gente en los propios municipios, con la documentación de un municipio solamente, aparecen muchos nombres de barrio que han desaparecido. ¿Okay? Por ejemplo, el barrio Pájaro se llamaba Caca de Pájaro, y estoy siendo fino. ¿Okay? Pues obviamente esto, en Quebradillas hay mención a un barrio que desapareció que se llama Juego de Pelota. Así mismo se llamaba el barrio. Yo no sé, no he podido localizar, o no he podido localizar, tampoco lo he intentado mucho, pero ahí donde los nombres de los barrios te dan un lado de que definitivamente hay que empezar a chequear a ver qué es lo que había ahí, porque cuando la comarca adquiere ese nombre, quiere decir que lo que había arqueológicamente hablando era significativo, era grande. Una sabana, todos sabemos que es una llanura grande, o sea, ese nombre llega hasta Estados Unidos por Savannah, Georgia, y se da también en el contexto de las colonias francesas. Por supuesto, si imagínense, para que tengan una idea, el nombre Aybonito se da en Haití como Hatibonit, así que es la misma raíz. O sea, no tiene nada que ver con bonito, ahí donde vemos la transliteración. Ese era un nombre Hatibonit, que lo cogen los franceses y lo escriben de esa manera, y los españoles lo escriben como ay bonito, pero Dios sabe lo que era. ¿Okay? Hagüey, volvemos a los pozos, al agua, son aljibes naturales, son pozos. Machuchal es una hondonada con maleza en Sabana Grande, aparte del nombre del personaje de los que somos un poquito. Cañabón y Cañaboncito. Aquí lo que estamos viendo, cuando tú preguntas por qué hay Bayamón y Bayamoncito, Cañabón y Cañaboncito, esto es una pista de que aquí hubo un hato. ¿Okay? Cuando tú tenías un hato, se daba frecuentemente que cuando el hato se heredaba, se dividía. O sea, y eso pasa mucho, yo lo he investigado más en el área de Cagua, pero se da a través de la isla. Y entonces cuando uno de los herederos se quedaba con una parte, pues era más fácil ponerle el diminutivo. Cañabón y Cañaboncito eran partes de un mismo hato, pero Cañabón y Cañaboncito hacen alusión a un río muy importante en la cultura indígena que se ha vinculado con el río Grande de Loíza, que es el río Cairabón. Así fue que los españoles lo escribieron, Cairabón. De nuevo, agua. Posiblemente era Cairabo y le pusieron la N para pronunciarlo mejor. Ese es un buen ejemplo. Lo interesante de todo esto es que lo que se llamaba Cairabón tenía que ser un área sumamente grande, porque hoy en día el río Grande de Loíza no pasa por el barrio Cañabón ni el barrio Cañaboncito. Tal vez esos dos barrios son los remanentes de un área geográfica sumamente más amplia que incluía, bueno, el río Grande de Loíza baja por el barrio Espino de San Lorenzo, así que imagínense qué grande es. Así que son dudas, pero definitivamente cuando se investiga, pues hay un referente de Cairabón, o tal vez es que Cairabón era un nombre para todos los ríos. Ahí donde vemos que los españoles obviamente recogen los nombres, pero no necesariamente validan su significado. Y tal vez Cairabón es una palabra más genérica para los ríos, para que te vean el tipo de dilema que uno se encuentra en todo esto. Barrios como Susúa, no sabemos lo que es necesariamente, por lo menos yo no sé, tal vez hay otras personas que sepan. Y por el ejemplo, los antropónimos de posibles caciques también se dan en los barrios. Por supuesto, tú tienes Canovanilla, que posiblemente es un subato de Canóvana, Bayamoncito, que también es un subato. Mabú, a ese escrito tanto y tan interesante sobre todo la resistencia del cacique Humacao, de su hijo sobrino Mabú y de toda esta historia importante, porque la historia indígena no necesariamente se suprime en el este de la isla cuando llegan los españoles, porque ellos siguen militantemente resistiendo. Por tanto, hay mucha información de los caciques del área este. Cuando usted va para que tenga una idea, cuando usted va al Yunque,
va a haber el barrio Guzmán arriba y el barrio Guzmán abajo, que era un solo barrio, el barrio de Guzmán, que ha sido vinculado con los Cristóbal de Guzmán, que fue un labrador español que fue muerto por supuestamente los caribes, porque todo lo malo eran caribes, eran posiblemente taínos y caribes, y que él tenía un predio o un hato en la altura de Luquillo, o sea, de lo que llamamos hoy el área de... ¿Cómo usted se entera de eso? Porque en la acta del cabildo va la viuda a pedir una indemnización porque los caribes le mataron a su marido. Y que básicamente al hacerlo dejaron en el abandono este hato increíble que él tenía en las orillas de Luquillo, del gran monte de Luquillo, que era muy productivo, pero que los indios se lo incendiaron y le robaron el ganado. Así que en esta área, Mabú, Daguao, toda esa área, es un área que a mí me fascina, aparte de que tengo muy buenos amigos en el área de Punta Santiago. Para mí, y lo he escrito, he hecho artículos, para mí el antiguo Daguao no estaba en los terrenos de la antigua base Roosevelt Roads, donde está el barrio Daguao, sino que básicamente el antiguo Daguao era lo que hoy conocemos como Punta Santiago, porque mejor ubicación que esa no la hay. Porque encima de eso tenías el Cayo, el famoso Cayo de Santiago, que es donde están los monos, que era una defensa natural de un puerto. Es un buen puerto. Y encima de eso, si usted va a Punta Santiago y ve una elevación dentro de la antigua aduana, hay otra aduana más antigua. Lo tiene que ver desde arriba. Usted tiene que ir al proyecto PC y treparse al tercer piso y mirar. Y se va a dar cuenta de que el edificio de la aduana, que es un edificio que está gritando ser esto rescatado y ser básicamente restaurado como centro comunitario. Tú ves la aduana, pero dentro de la aduana ves un doble techo, corresponde a una aduana más anterior. Eso te dice mucho en términos de la importancia de ese puerto en un tiempo donde los españoles restringían mucho los puertos y ponían a veces los puertos, las aduanas, donde básicamente había mucho contrabando. Aclaro que el punto Santiago era el punto de transporte de toda la caña de Vieques, que antes de que llegara la Marina era un gran emporio azucarero. Era una gran central plantación de azúcar, que era de 5 o 6 familias. Así que todas estas incertidumbres que tal vez podamos resolver o tal vez no podemos resolver, por lo menos los nombres de los barrios nos dan una pista o nos dan por lo que buscar. Hay dos puntos de toponimia indígena que usted ya mencionó a alguien que tienen que ver con el barrio Indios y la Indiera. La Indiera toma su nombre de que eran comunidades indígenas que fueron a lo, y cito, lo más agreste de la cordillera, cierro la cita, para básicamente protegerse y seguir su manera de vivir de una manera, ¿qué te digo?, protegida de la influencia. Todo eso terminó con el café, porque el café, de nuevo dijimos, trae un montón de población, pero lo mismo sucedió en Barrazas, lo mismo sucedió en las partes altas, San Salvador, en Caguas, es un barrio donde todavía hay mucha raíz indígena en términos étnicos, en términos faciales, etc. Y los vas a ver en otras comunidades. Obviamente ha habido mucha mezcla. No hay tal cosa como la pureza, pero te das cuenta. Hay fotografías de esa época. Algunas han sido cuestionadas de personas indígenas en el siglo XIX. Alguna gente ha dicho esas fotos no son de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero obviamente fue una mezcla intensa. Fue una mezcla también, por ejemplo, los caribes aún existen en la costa de Sudamérica, de Centroamérica, porque los caribes nunca fueron derrotados por los europeos. Lo más que hicieron los europeos fue, y te estoy hablando de los franceses, y estoy hablando de los ingleses y de otros grupos europeos, no pudieron con los caribes, así que los relocalizaron a unas islas que quedan en las afueras, creo que de Honduras, por esa área, en donde aún existe la cultura caribe, y la cultura caribe es negra. Así que tenemos que también ver la mezcla entre los dos grupos más subyugados de nuestra historia, que fueron los afrodescendientes y los indígenas, en cuyo caso obviamente se fundieron en una nueva etnia. Así que los caribes hoy en día son negros, by and large. Indio. Indio es un barrio de gran historia.
tienen que leer lo que ha escrito Reniel. Yo tengo un artículo en Lapicero Verde sobre el barrio indio y he publicado mucho. El barrio indio, por supuesto, fue el epicentro de los peores terremotos del 2020, encima de eso, y por eso cobró interés. Pero se dice, por lo menos las crónicas dicen, yo sé que hay historiadores que han rebatido lo que yo voy a decir, que en la desembocadura del río Coayuco fue donde fue la gran batalla entre Agüeybaná y Ponce de León. Es muy posible que básicamente ese lugar esté dentro del barrio Indios, o lo que conocemos como el barrio Indios. Tal vez incluía Rufina o incluía otros barrios alrededor, porque Rufina es el nombre de una central azucarera, o sea que es un nombre relativamente reciente. Y que la toponimia del barrio Indio todavía hace alusión a esa gran conflagración que hubo en donde apareció Agüeybaná. A eso le sumamos que en el barrio Indio fue donde aparecieron las famosas piedras escritas del padre Nazario, si no me equivoco, que Reniel, se me olvida el nombre de Reniel, está investigando, que fueron despachadas como falsas en algún momento. Renier Rodríguez. Reniel Rodríguez, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. Reniel es una persona excelente para traer un coloquio, definitivamente. Reniel ha estado trabajando con esas piezas, hay muchas teorías, la cuestión es que nadie sabe esa grafía de dónde sale. Se ha dicho que es fenicia, se ha dicho que es judía, se ha dicho un montón de cosas, pero es fascinante. Yo he estado tratando de ayudar a Reniel con la toponimia, porque hay muchos escritos sobre esas piedras, algunos en francés, y hay sitios míticos que los franceses escribieron, que era donde habían venido las piedras, que no vinieron de la costa, sino que vinieron de algún punto más alto. Pero realmente no he encontrado, y créame que hay libros por ahí para buscar toponimia, no he encontrado ese nombre que no voy a mencionar, porque esa es una investigación de Reniel. Pero yo creo que es una transliteración de nuevo eso sería una galización de Jácana, tú sabes, o de uno de esos barrios cercanos. Jácana es el barrio justo al norte del pueblo de Guayanilla. Así que Indios es un sitio increíble, aparte de que estuvo una central importantísima, que fue una de las primeras centrales que fue propiedad de trabajadores en Puerto Rico. Es un barrio de mucha historia y a mí me dio mucho gusto escribir sobre él, porque en ocasiones yo dejo de trabajar los barrios en un conglomerado y decido trabajar un barrio en particular, o decido compartir las fuentes que yo tengo de los barrios para que el resto de las personas trabajen, como bien dicen, en historia oral, o trabajo con documentos municipales a los cuales yo no tengo acceso, o que se metan un archivo y realmente le metan el tiempo que yo no invierto en esto, en un municipio en particular, y documenten la historia de los barrios y creen una nueva estándar de cómo se debe documentar la historia de los barrios, porque los barrios son historia y son importantes. Vamos a ir a las preguntas, pero no queremos que el Wally haga un fogones. Podríamos estar hablando toda la noche de topónimos de barrio. Son 508 topónimos de barrio. Y algunos de ellos sabemos que son topónimos indígenas, pero necesariamente, por lo menos al momento que yo hice la investigación, teníamos un significado. Pero es importante que repasemos, como siempre, la importancia de los barrios. Los nombres de los barrios nos sirven para recorrer las líneas del tiempo en sentido inverso, sus nombres, sus topónimos. Son ventanas para que nosotros podamos ver la flora, y ese es un tema particular, o sea, con la historia ecológica de Puerto Rico a través de la reconstrucción de los nombres de los barrios. O sea, hay barrios arrozal en Puerto Rico, hay barrio Oveja en Añasco, la fauna igual. O sea, cómo los nombres de los barrios nos ayudan a rescatar una historia que es rural, pero que no por eso deja de ser importante. Igual las topografías, las hidrografías, los rastros de viejos hatos, de cotos, de haciendas, de ingenios, los patrones de colonización. Una de las cosas que hablamos en el primero es por qué hay más barrios en el área este y menos barrios en el área oeste. Perdón, porque hay más barrios en el área oeste y menos barrios en el área este. Bueno, porque básicamente el área este fue poblada primero
y fue más poblada que el área este, entre otras cosas por la cuestión esta que dijimos de los taínos y los caribes, entre comillas. Los patrones de explotación de la tierra, las herencias indígenas y las persistencias indígenas que hablamos hoy, para exhumar, que eso lo queremos hacer el semestre que viene, o sea, los nombres de los barrios que tienen que ver con antiguos colonizadores, es interesantísimo, para develar la forma en que hablaban, porque también hay barrios que capturan un español medieval que no existe en Puerto Rico, y son muchos los barrios que lo hacen. Sus costumbres, sus imperativos y, como hicimos en el otro coloquio, el previo a este, las devociones. Así que es importante que podamos redescubrir este cimiento omnipresente de nuestra historia y darle el valor que se merece, más que nada a través de la investigación a nivel local, de la identidad adquirida de las comunidades con relación a sus barrios y a sus sectores, y que ellos básicamente utilicen lo que se ha recorrido en el macro, en el caso, por ejemplo, el mío, y lo puedan aplicar y mejorar en la investigación particular de sus barrios o de sus municipios o de los barrios de sus municipios o de sus sectores. Y obviamente ha habido trabajos espectaculares también sobre las barriadas urbanas, etcétera, que yo no trabajo necesariamente, pero que me quito el sombrero. Recientemente, creo que fue Aníbal Sepúlveda, empezó a trabajar una investigación de la extensión de San Juan hacia Miramar, que es fascinante, que tiene que ver pues primero con el derribo de las murallas y cómo se hace la carretera central y con por qué la avenida Ponce de León está donde está, bueno, porque eran los terrenos secos, y cómo básicamente la sociedad puertorriqueña se fue moviendo extramuros. ¿Por qué? Porque había un tranvía, ¿sí? Estaba el tranvía de Ubarri, que te facilitaba tu poder vivir en Miramar y en Santurce cuando antes tenías que vivir en San Juan. Todos esos temas que son fascinantes. La lección 28 de Hostos nos dice: los habitantes del barrio, como los del hogar, forman una población, pero en vez de llamarse familia, se llaman vecindario. En estos tiempos de tanta violencia y de tanta angustia, es importante retomar los barrios como una extensión de nuestra familia. Yo me acuerdo que en este barrio, que es rural, decían que la gente del barrio no les roba a la gente del barrio, le roba a los que vienen de afuera. Eso es un pensamiento del siglo pasado. Posiblemente hoy en día le roban por otras razones, y la droga, por ejemplo, es un ejemplo. Pero tú no le robas a quien tú conoces. Y para básicamente conocerlo son las personas de tu vecindario las que realmente son parte de esa familia extendida. No te encierres en tu casa, no te encierres en tus rejas. Es una falsa seguridad que te hace perder el sentido de comunidad, que es tan importante y que se vive tan fuertemente en tantas comunidades en Puerto Rico, especialmente fuera de las áreas metropolitanas. Y habiendo dicho esto, doy las gracias, pero no me voy. Vamos a contestar preguntas. Tengo el iPad aquí con la fuente de información. En caso Rafael, me preguntaron ahorita sobre el barrio Caín. ¿Cuál es el significado de la palabra? Como mencionaste que... Ajá. no tengo el significado de Caín, pero no es Caín y Abel. A mí me sorprendió también. Déjame ver qué hay de Caín aquí. Uy, estoy bien golpe con esto. También preguntaron sobre el barrio San Antonio de la Tuna, si Tuna era indígena. Es una buena pregunta. Realmente San Antonio de la Tuna no me suena a barrio, que yo hice aquí. No me suena a barrio. Pero yo creo que sí. Hay una cosa que yo no vi aquí. Oye, aquí me faltan slides. Sí, aquí me faltan slides. No sé dónde está. Hay nombres indígenas que no son taínos. ¿Ok? Que Tuna puede ser eso. Tú tienes el barrio Mambiche, que es Nahual. Tú tienes el barrio Guatemala. Tiene que estar porque es el barrio de mi suegro. Para mí esa imagen. pero ¿de dónde sale barrio Guatemala? No sé, pero Guatemala no es una palabra taína. No, por eso, pero ¿cómo llega allí? San Sebastianeños.
pepiniano. Hay que averiguar bueno, Honduras yo te puedo decir que Honduras es un descriptor topográfico. Sí. No sé cómo llega. Habían 3 barrios que yo había puesto en la presentación, pero parece que se me fue ese visual, que era un ejemplo de los barrios que hay que no son, que son indígenas, pero no son taínos. Y eran por lo menos 3. Se me olvidó el tercero. Mambiche era uno de ellos, Guatemala otro de ellos, y había otro más, pero no me acuerdo ahora. No sé, tal vez hay barrios que tienen que ver con conceptos de... Debo preguntarle a mi suegro. Pero, por ejemplo, en Moca hay un barrio que se llama Voladora. Y tú dices, ¿por qué se llama Voladora? Y mira que yo he buscado. Y posiblemente es una referencia a las aves que se posaban en los árboles. O si usted va a algunos sitios, usted se da cuenta que las garzas, cuando cae la tarde, llenan todo el área del manglar y hacen un estruendo musical increíble, que es inolvidable. Si no lo ha hecho, vaya, escúchelo. ¿Será eso? Porque son miles de garzas o todo lo demás. Todos sabemos que de Mona y Desecheo, digo Desecheo no, Mona y Caja de Muertos, tenían tanto guano, tanto de los pájaros como de los murciélagos, que fueron industrias de extracción de guano para hacer zapatos, que se arrendaban por el gobierno, igual que lo que mencioné, pájaro, caca de pájaro, era el nombre original del barrio, los barrios pájaros que se llaman pájaros y pájaros americanos, con sectores, no son nombres, el barrio sigue siendo pájaro. Esto, no sé por qué se llaman pájaro americano y el otro se llama pájaro. Son cosas que la gente tiene que en las localidades averiguar. Pero nada, que fue la pregunta, yo me fui por ahí para abajo, para otro lado. Mira, Jorge Ortiz Colón ahorita, hace como una hora, escribió o preguntó, Norzagaray de Utuado. Sí, esos son de Utuado o de Lares. Sí, déjame chequear, pero si no, Sagaray es un barrio. Yo sé que tiene el barrio La Torre, yo sé que tiene el barrio Pezuela, yo sé que tiene el barrio Mirasol. Déjame ver si no, Sagaray es un barrio censal. Dando mi libro, Pezuela, definitivamente. No, Sagaray no me aparece como un barrio censal, pero puede ser parte de esa tendencia de hacer esto los barrios. Ay, estoy buscando Caín todavía, aunque no lo crean. Sí. Mira, en Zoom, Anónimo, ¿se pueden escuchar esos rosarios hoy en día en algún lugar? Ahorita hace como una hora lo mencionaste, los rosarios. Los rosarios cantados, aléjate del área metropolitana, en Caguas todavía se cantaban, en muchos municipios. En Rincón, en Lajas, en Sabana Grande, en Mayagüez, creo. El área noroeste. Esos tonos, yo no sé si ustedes, ¿sabes que en el área oeste no se cantan realmente tanto los 6? ¿Ok? Ok, ya averigué lo de Caín. Ajá. Se canta una especie de copla de 4 versos, que a mí me fascina, pero es más sencilla que la décima es toda elaborada. Y esa décima se canta, siempre tiene un coro, y estoy especulando, pero yo sé que Nani, la que investigó eso, es de Isabela Guadilla. Tiene un coro bien alto, que han vinculado también al Rosario Cantado. Si usted oye la versión original de Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, para que tengan una idea, los coros de esas canciones son todos bien altos, casi desafinados. Y yo no soy musicólogo, y vos estás diciendo el disparate más grande del mundo. Pero tal vez por ahí jumea, tal vez por ahí jumea. Pero vaya los rosarios cantados. Mire, Caín, básicamente para 1658 se informa que Ambrosio Jusino tenía 1500 árboles en su finca del sitio de Caín, para que usted vea, 1600, para esa época yo creo que habían 3 municipios, San Germán, San Juan y Vamos. Ponce. Ponce estaba llegando. No, no, Ponce todavía le faltaba. Ya Caín existía y básicamente hay una segunda versión de su nombre que es Cabuín.
Así que eso puede ser, y de nuevo, este es el mundo de las especulaciones, que el sitio se llamaba Cabuín y fue hispanizado a Caín. ¿No? Igual que el barrio Galateo. Ay, yo he buscado Galateo. Rafael, tengo otra por aquí. ¿Qué dices del origen del barrio Jagüeyes en Aguas Buenas? Hagüey, es un... Pero déjame acabar lo de Galateo. Galateo es importante porque yo empecé a buscar Galateo como si fuera una devoción católica por los Gálatas de la Biblia. ¿Ok? Eh, y no, aparentemente es una palabra indígena que básicamente fue eh, Panizada. hispanizada como Galateo. Y Wow. eso fue lo que pasó también con esto. Hagüey es una planta. Lo busco ahora. O un tipo de palma. Sí que ahora. No lo sabemos todo. Gracias a Dios. O no Eh, nos acordamos de todo. Hagüey. Hagüey es un hoyo natural entre las rocas. Volvemos al agua. Donde hay un depósito de agua dulce. Disculpen, no es un árbol. ¿Ok? Así que volvemos al imperativo del agua entre las poblaciones indígenas. Posiblemente, según Hernández Aquino, básicamente Hagüey es un conjunto de jagüeyes. Digo, jagüeyes es un conjunto de jagüeyes que son un hoyo natural entre las rocas donde hay un depósito de árbol. También hay un árbol, familia moráceas, el cual hay algunas variedades como Hagüey blanco, Hagüey colorado y el conocido como laurel de la India. Es una posibilidad, pero a mí me suena más que en la otra, pero de nuevo. Que por ahí es que hay muchos barrios jagüeyes, hay muchos, y hay más sectores jagüeyes que los barrios. Así que puede haber sido, todo esto es especulativo, no van a matar los puristas de la historia. De nuevo, la búsqueda de agua y la denominación de los lugares para básicamente asegurar que el agua, Hagüey hay en Aguada, en Rincón, Jagüeyes en Aguas Buenas. O sea que hay tres, no hay tanto. Yo creo que hay más. ¿Qué más? Y déjame verificar que no estoy viendo aquí en las redes. El, Porque la gente, el público empezó a hablar y a escribir y de hecho te invito a que luego cuando tengas tiempo entres a la página del ICP y revises, enviaron saludos, hicieron diversidad de comentarios, etcétera. Rafael Capó tiene dos comentarios. Sí, Shanghái, Buenos Aires y Marruecos. Mire, esos barrios tienen que ver esos son barrios de la modernidad, ¿ok? Eh, yo creo que la otra pregunta la contesté y te lo hubiera ilustrado de la toponimia que no es taína. Manatí. Yo no sé si Manatí es Nahuatl, te lo digo ahora. Pero había Mambiche, Guatemala y había otra más que yo había sacado. Me da una pena. Para que vieran que también hay otros tipos. ¿Cómo se llama a ti? Y voy ahora con lo que llaman las barriadas. Eh, Manatí es una hierba. Crecen perennes sumergidos. Chupacayos, por ejemplo. El barrio Chupacayos de Fajardo, que todo el mundo dice de dónde sacaron este nombre tan feo. Se ha vinculado a una planta que se llama Cupacala. O sea, yo no sé si es de la historia. Igual Cantagallo. Cantagallo es un sector cerca de aquí. Y aparentemente también es algo que comían los gallos. Es una hierba, un herbacho. Pero aquí, según Álvarez Nazario, manatí es una voz caribe, ¿sí? Mamífero originario de América de cabeza redonda, cuellos, pero también es la famosa vaca marina, pero también es una hierba. Sí, posiblemente tenemos a manatí porque el nombre ya existía, pero Puerto Rico fue de las primeras áreas que se colonizaron. O sea, tampoco es que... Carifuñas, correcto, Caribes Negro. Bueno, Rafael, ya estamos por acabar. Te agradezco grandemente. Ajá, Luis Daniel Rivera vive cerca de la
en el barrio Barinas, sector Media Quijada en Yauco. Me fascina el nombre. Me falta lo de las barriadas. Sí, la desembocadura original de Río Coayuco. Negroni me cuestionó ese planteamiento. Negroni es uno de los mejores historiadores militares de Puerto Rico. Pero también tenemos que tener presente que las desembocaduras cambian, ¿no? La desembocadura del río Bayamón no era en Levitown, era en Palo Seco. Exacto. Y lo otro que quería decir de las barriadas, y nos vamos, porque se va el guardia en 5 minutos, es que las barriadas son nombres topónimos más recientes. No todas, pero o sea, hay que investigar la aglomeración de las personas que huyeron o salieron del área rural o huyeron del área rural ante los cantos de sirena de la industrialización, algunos de los cuales se dieron, y se ubicaron en las comunidades marginales, los arrabales, que tú le explicas a la gente más joven que aquí hubo un arrabal y no lo creen. Y los nombres, y eso lo han trabajado otros historiadores, los nombres, algunos de ellos son un poquito, ¿cómo te digo? Son como que sarcásticos o irónicos. O sea, Vietnam, Corea. O sea, es como que yo no creo que tienen que ver con que sean veteranos de guerra, sino con que Shanghái y todo lo demás, Stalingrado, gracias, son como que planteamientos de, supongo yo, especulo, no tengo nada para apoyar esto, que son percepciones pesimistas de la vida que se vivía en esas comunidades. ¿Okay? Como que estábamos como en una guerra y en esas comunidades se vivía una vida de mucha miseria, definitivamente. Hay que ver las fotos para entenderlo. Sin embargo, hubo otras que no, que tenían nombres muy positivos, o sea, y que no necesariamente eran, yo no quiero decir peyorativos, pero son hasta cierto punto pesimistas. Pero esos son otros historiadores. Los historiadores urbanos han trabajado muchísimo esas comunidades, las que han desaparecido, las que no, y las que básicamente persisten en la memoria de las personas. Ya, Pablo, ya. Gracias. Gracias a todos. Bueno, Y sí, no, y gracias a ti, gracias a nuestro público y nada, sé que vamos a continuar teniendo estas conversaciones contigo ya en agosto, lo vamos a ir planificando y nada, excelentísimo y mañana el programa va a estar en YouTube para el que desee bajarlo o tenerlo en su plataforma, ¿verdad? Pues nada, gracias Rafael y gracias a nuestro público. Buenas noches. va a estar en YouTube para que se torturen con él. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Instituto. Gracias a todos.